Lo que nos corresponde ver ahora es el diagrama de clases o diagrama estático de clases. ¿Ya? Este diagrama lo que busca eh, es presentar de manera estática, como su nombre lo dice, todos los componentes que forman parte de lo que sería una aplicación. ¿Ya? Pero cuando digo componentes me refiero a componentes a nivel estructural. Vale decir, cuáles son los componentes de una clase, cuáles son los atributos que ésta posee, cuáles son los objetos, las colecciones que tiene, cuáles son sus referencias, ¿ya? Todo pensando en que eso se va a traducir después a lo que sería la programación. ¿Ya? Aquí dejamos de lado lo que sería el diagrama de casos de uso, porque en este punto el usuario y las acciones que éste puede hacer pasan a un segundo plano. Nos centramos netamente en la estructura de una aplicación. ¿Ya? Por lo tanto, aquí dice que permite mostrar la forma en que los diferentes componentes del software o objetos interactúan entre sí. ¿Ya? Si pensamos en el concepto de sistema, entendemos que es un conjunto de elementos relacionados entre sí y que apuntan a un objetivo en común, a la consecución de un objetivo en común. Lo mismo pasa acá cuando lo llevamos a nivel de software. ¿Ya? Vamos a tener más de una clase y no todo va a estar condensado en una sola. ¿Ya? La idea es que estas clases se comuniquen a partir de los objetos. ¿Ya? Igual la idea es que usted vaya haciendo lectura de esto. ¿Ya? La principal característica del diagrama es que nos permite presentar una vista estática del problema, ¿ya? El cual se espera que con el tiempo no cambie. Y aquí es donde vamos a incluir toda la especificación que yo le comenté hace un momento. Entonces, ¿qué es una clase? Una clase básicamente es una plantilla para la creación de objetos. ¿Ya? No podemos tener objetos, el objeto persona, el objeto fruta, si no creamos la clase. La clase va a ser nuestra plantilla. ¿Ya? Y aquí tenemos la visual. Necesitamos especificar el nombre, los atributos y los comportamientos, o también llamados métodos. Esta sería la representación básica de una clase, la clase cliente que tiene dos atributos, root y nombre, podrían ser más, y comportamientos, acciones. Siempre que se hable de comportamientos, pensemos en acciones. ¿Sí? Tenemos el método o acción guardar y el método o acción buscar. ¿Ya? Entonces, cuando yo creo un objeto del tipo cliente, por ejemplo, C, ese cliente va a ganar automáticamente toda esta estructura. Lo siguiente que se puede hacer es especificar la accesibilidad. Se espera que los atributos sean privados y los comportamientos públicos, o por lo menos uno público. Esto de dejar los atributos privados es para poder aplicar el concepto de encapsulamiento, que viene a ser algo así como la ocultación o protección de los datos. ¿Ya? La idea es que el usuario no acceda directamente, sino que logre manipular el contenido de los atributos a partir de métodos. Entonces, como buena práctica, los atributos los vamos a dejar privados. Y los métodos, por lo menos uno va a tener que ser público. Si todos los métodos son privados, no me va a servir de nada crear el objeto cliente. Lo siguiente que podemos hacer para especificar aún más el objeto sería especificar los tipos de datos de los atributos. Y si se fijan, acá la clase aumenta drásticamente de tamaño. Fíjese. Lo que toda clase debe tener, además de los atributos, son los constructores. ¿Cómo sé que este es el constructor? Porque tiene el mismo nombre de la clase. La clase se llama cliente, el constructor también se llama cliente. Ese constructor va a servir para inicializar los objetos. Y cuando digo inicializar me refiero a que nos van a permitir usarlos en lo que sería programación. Si no hay constructor, bueno, en teoría todas las clases tienen constructores, pero si me falta especificar un constructor, no voy a poder llevar a cabo la inicialización. Opcionalmente, tenemos un segundo constructor que recibe parámetros. ¿Ya? Recuerden que como esto está privado, la idea es que yo los pueda acceder, no de manera directa, en este caso a través del constructor. Luego tenemos los getters y los setters. Cuando usted quiera guardar un dato, usas los get. Cuando quieras, cuando quieras guardar, usas set. Cuando quieras rescatar, usas get. Si quieres guardar el nombre Pedro, usas set nombre y pasas la palabra Pedro. ¿Ya? Si quieres recuperar el root 111-1, usas getRoot. ¿Ya? Para guardar usas los setter, para recuperar usas los getter. Y en adición a esto,
seguimos manteniendo las acciones anteriores, el guardar y el buscar. Por lo tanto, si tu clase se compone de esto, ten por seguro que siempre vas a requerir de la implementación de getters, setters y los constructores. Esto es algo que vamos a tener que especificar en todos los diagramas. ¿Ya? Si se fija, lo que se coloca en el segundo constructor es lo mismo que usted puso acá arriba. Root string, nombre string, root string, nombre string. Es lo mismo. ¿Ya? Y lo último que se le puede especificar al diagrama es contar tal vez con algún método que requiera de un argumento. Mira, así estaba anteriormente. Fíjese en esta parte. El buscar de manera general, y acá el buscar que recibe un parámetro. Entonces lo que estamos diciendo es que para buscar vamos a necesitar entregar un dato que represente el código que tú quieres buscar. Y con esto el diagrama, por lo menos esta clase cliente en particular, estaría completa. Por lo tanto, esa sería la forma correcta de especificar la clase. ¿Ya? Partimos por una estructura básica hasta llegar a este punto. Entonces, entendiendo que vamos a necesitar en la realidad más de una clase, ¿cierto? Debemos comprender que estas clases se deben comunicar entre ellas. ¿Ya? Por lo tanto, en este escenario, mira, encontramos, por ejemplo, un usuario, el cual no se alcanza a apreciar, pero está manipulando un control y con ese control logra acceder a las acciones del televisor. Por lo tanto, aquí podemos detectar 3 objetos participando de la interacción. Pero estos objetos no van a poder nacer si no tenemos las clases. Entonces, para crear el objeto del tipo televisor necesitamos crear la clase televisor. Lo mismo con los objetos control y usuario. Hay que crear las clases para lograr crear dichos objetos y en la clase especificar toda su estructura. De manera resumida, podríamos dejar algo así, mira. Del usuario, la persona que estaba manipulando, tenemos como atributo así súper aleatorio, el root, el nombre y la edad. Podríamos haber puesto más, podríamos haber puesto la nacionalidad, la estatura, el peso, cualquier otro dato. Siempre que se hable de atributo, usted asócielo con un dato. ¿Ya? Pero bueno, lo dejé así en 3. En el caso del control remoto, bueno, el control tenía marca, tamaño, cantidad de botones. El televisor tenía marca, modelo, pulgadas, de cuántas pulgadas es. Acciones del usuario que logré detectar, coloqué poquitas. Coloqué, por ejemplo, operar control. Esa es la acción que yo detecté, operar control. Del control remoto, la acción que detecté sería controlar volumen y cambiar canales. Y del televisor, lo único que especifiqué fue captar señal del control. Pero todo esto, todo lo otro de los constructores, los getters y los setters, es algo que sí o sí debe incluirse. Bueno, acá también coloqué encender, apagar, controlar volumen. Pero todo lo otro, estos constructores, estos getters y setters, es algo que siempre vamos a especificar. Siempre hay que especificar. Siempre. ¿Ya? Y aquí tenemos entonces un diagrama de clase el cual interactúa entre sí. Pero por supuesto que le faltan otros componentes para que quede más completo. ¿Ya? Pero esa sería la vista. Este diagrama lo hice utilizando el programa Visio. Ya en mi caso el Visio 2013. Me imagino que ustedes, como son capos, van a usar una versión más actualizada. ¿Ya? Y esta línea es la línea de asociación. Me indica que esta se va a estar comunicando con otro componente. ¿Ya?